Buenos días con todos. Este trabajo tiene por objeto analizar las características gramáticas y semánticas de la colocación de la partícula pero al final de los enunciados en el español andino de Ecuador. A lo que me refiero es a este ejemplo que hay aquí. Puedo cocinar, dejarás limpiando pero. Y hay otras características muy particulares del español hablado en Ecuador. No es que diga nada sobre eso. Sí. Este fenómeno ha sido muy poco estudiado. Toscano lo apunta, dice que Siguiendo a Salvaje podría ser como influencia del italiano en 1953. La persona que más lo ha estudiado es Calvo Pérez, en su artículo de las partículas del español andino. De todos modos, hay que decir que, al igual que todos estos autores, no voy a llegar a una conclusión de por qué, de exactamente cómo se transfiere ese pero al español andino, en este caso de la variedad de Quito. Pero bueno, voy a apuntar algunas teorías. Como pero se da en el habla coloquial, trae una gran dificultad para recoger datos. La entrevista semidirigida no me dio ningún resultado. Después hice 13 grabaciones de 15 a 20 minutos. No hice yo, sino que estaba yo solo como observadora, tampoco me dio ningún resultado. Por último, tuve que recurrir a la observación. En las grabaciones de 15 a 20 minutos solo obtuve un caso. Pero esto no es lo que ocurre es que es un pero que se escapa, porque en cuanto yo acabo de grabar, ya no estoy grabando, la persona dice pero. Entonces, siento que estoy detrás del pero, ya mis amigos me mandan mensajes, dije pero. Por eso es que no, en fin, eso ha sido un gran problema. De todos modos, hice una entrevista a 60 personas monolingües en Quito para saber la frecuencia de este uso. Y también usé 25 mensajes de WhatsApp. Esto fue gracias a la colaboración de los estudiantes del cuarto semestre de comunicación, quienes buscaron este uso en sus conversaciones. La decisión de usar estos mensajes es porque este tipo de comunicación, como dice Cristel, mantiene muchas de las características del habla coloquial. Bueno, primero, voy a apuntar muy brevemente la clasificación de pero en el castellano estándar. Se lo considera como una conjunción coordinada adversativa, según eso tradicionalmente, aunque otros autores como Álvarez Prendes consideran que la adversatividad en realidad debería darse por relaciones opositivas, y por eso piensa que eso se debería dar solo con la partícula sino y parecidas, y en español la partícula concesiva sería pero una de las partículas concesivas según este estudio. Rodríguez Rosique considera que las partículas concesivas y adversativas se deberían simplemente ver como construcciones contrastivas. Para Moya Corral, en cambio, el análisis de pero debe hacerse teniendo en cuenta que es una conclusión de las oraciones interordinadas. Portolés, siguiendo un criterio semántico pragmático, clasifica pero dentro de los conectores contraargumentativos. Bueno, al comienzo del discurso, pero es un conector discursivo, se usa como conector discursivo. Sin embargo, sigue siendo una conclusión adversativa, ya que una parte del discurso ha de extraerse de la situación previa. También en todos estos estudios se ve que existe un pero enfático, en el que en este pero enfático realmente ya no pierde su valor de conjunción. En relación con el sentido, también hay muchos estudios, y Alsina y Blecua, por ejemplo, consideran que los matices que se pueden distinguir son el modificativo, el de contraste, el adversativo inverso, el restrictivo, el rectificativo, el intensificativo. Otros autores además le añaden el posesivo, ¿no?, y el de justificación. Como se puede observar, no hay una clasificación clara de los matices que introduce pero, y sin embargo Fuentes Rodríguez subraya que sobre todo su valor argumentativo, ya que introduce siempre algo que el emisor considera que es lo más importante para él. Incluso esta autora lo considera en su sentido enfático. Entonces, en ese sentido enfático existe también ese valor que le da el emisor. Así como hay también mucha polisemia, esto se puede ver desde el origen, ¿no? En el origen tampoco ¿no? se considera, se sabe, ¿no?, que viene de pero, por eso, por tanto, pero este pero con valor
continuativo. Siguió en el español medieval, después cambió a sin embargo, y este sin embargo finalmente se atenuó y pasó a ser más. Después la frecuencia de más y pero hizo que pero fuera más frecuente que más. Otros autores como Luque Castro lo consideran el resultado del cruce de Perocco y el marcador discursivo güero en latino. Y una parte de por qué dice esto es justamente porque él alude a la colocación, ¿no? Él dice que si uno ve los usos pospositivos de pero son absolutamente equivalentes a los de güero en latín y como arcaísmo suelen llegar a colear hasta el siglo XVII, acaso por influencia del italiano. Actualmente pero se utiliza siempre al frente del miembro adversativo, aunque esto los escritores del último tercio del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV no con una frecuencia muy alta, pero posponen pero a los primeros miembros de la frase adversativa, que hay un ejemplo del Quijote. Esto se considera, si seguimos a algunos autores, a la influencia del italiano, y si seguimos a Coromines, a la influencia del catalán, ¿no? Bueno, como vemos, la clasificación de pero, la colocación de pero ha sufrido cambios diacrónicamente. El último es el pero enfático. También aquí tiene una colocación especial cuando está enfático. Miren, en este ejemplo habla pero un loro a aquella señora, ¿no? Generalmente este pero enfático se da junto a qué. Sin embargo, hay otros usos en los que este pero enfático se puede dar, ¿no? Realzando elementos inferiores, como en este caso. Y justamente es una colocación un poco extraña, lo que podríamos pensar que es la colocación normal, ¿sí? En la colocación de pero, aparte de este pero enfático, está la colocación, ¿no? del catalán, ¿no? Que se da por influencia del pero catalán, ¿no? Este pero catalán guarda su carácter adverbial cuando aparece pospuesto a los primeros elementos de la frase adversativa. En el euskera, Fernández Ulloa explica que este uso de la conjunción adversativa pero en posición final con valor posesivo lo considera como un calco del euskera baína, ¿no? Ahí está eso. Entonces hay algunos cambios en la colocación, tanto por situaciones de contacto como por alguna otra situación como el pero enfático. Bueno, es necesario analizar pero en castellano estándar y en castellano andino desde un punto de vista pragmático, puesto que el pero final se da en contextos siempre conversacionales. Para eso se siguió el análisis que hace Porroche en 1996 de esta partícula atendiendo a las características de la sintaxis conversacional, y a esto lo completé con otros usos que plantea Chinguilla sobre todo. Ella parte, esta investigadora parte del esquema de Ascom y Ducrot, que explica el valor pragmático fundamental de pero. Yo no lo he reproducido aquí, pero básicamente el esquema explica que la construcción con pero supone que el hablante quiere desestimar la inferencia que podría darse al presentar P, ¿no? P pero Q, con una información necesaria y nueva que proporciona Q, ¿no? En castellano estándar, pero prepara al oyente en cierta manera para que esa información que le va a venir es siempre la más importante, la más relevante. Esto puede ser subjetiva o objetivamente, porque eso simplemente es a tenor del emisor. Al poner pero al final en castellano andino, no se le da esa guía al oyente, ¿no? Lo que atenúa en cierta manera la fuerza argumentativa de Q en este caso, ¿no? Puesto que la forma andina no reemplaza la estándar, ¿qué le hace decidirse al emisor de una forma y otra? Calvo Pérez señala que este uso aporta cortesía pragmática, familiaridad y a veces otros matices como burla, reclamo velado, pero sobre todo una atenuación. La elección, por lo tanto, se da básicamente y aquellos enunciados en los que, en opinión del hablante, es importante atenuar, ¿no? La fuerza argumentativa que tiene. Atendiendo al análisis que tenemos de Porroche, yo he visto si es que se da los mismos usos de pero o con los mismos matices, ¿no? Y aquí Porroche ve que se da pero en estos casos cuando estamos hablando de sintaxis conversacional, pero puede aparecer en un segmento que supone la continuación del locutor 2 a la intervención del locutor 1, ¿no? Pero el locutor 2 introduce una objeción a las palabras del locutor 1, ¿no? en este caso.
Solo pude encontrar este ejemplo, lo que más o menos me lleva a pensar que no es un uso frecuente y que se prefiere la forma del castellano estándar para esta particular uso. Luego está cuando el locutor 2 utiliza pero para introducir una pregunta que permite al locutor 1 aclarar algún aspecto de su intervención o volver a un tema planteado por el locutor 2 que el locutor 1 había olvidado, ¿no? En estos casos, pero actúa como un conector discursivo, pero como habíamos dicho antes, realmente en el castellano andino, no se le guía al receptor para que entienda, ¿no?, que esa parte está relacionada un poco con lo que, para que conecte lo que se ha dicho con lo que se preguntará, ¿no? Se atenúa de esta manera de clases, pero ¿no? En la atenuación sobre todo se ve en los usos, por ejemplo el 7, ¿no?, para que no resulte una pregunta muy vehemente, ¿no?, que se está pidiendo algo, se está pidiendo, ¿no? Entonces le dicen ¿cuándo pero? ¿no? Pero ¿cuándo? Sonaría tal vez más en positivo que ¿cuándo pero? Porque además esto siempre viene con una forma particular, una entonación particular. En las entrevistas directas se preguntó si había diferencias entre pero te gustó y te gustó pero. La mayor parte no podía explicar ninguna diferencia, ¿no? Ninguna diferencia. Pero un 35% consideró que pero al final era más coloquial y un 18% opinó además que usaban pero final cuando esperaban una respuesta negativa. O sea, te gustó pero es cuando ellos ya consideraban que la respuesta iba a ser negativa, y pero te gustó es cuando lo consideraban un poco más abierta, ¿no? De todos modos, solo fue un 18% que lo consideraba así. Pero cuando pero no aparece introduciendo una réplica, sino formando parte de la enunciación de un único locutor, vemos aquí en el listo amor, dígale al lucero que se apure, pero, ¿no? En estos casos, además, Porroche también incluye las enunciaciones que le siguen así, cuando pero sigue así, no, claro, listo, ¿no? En estos, por ejemplo, en 9 y 10 nosotros vemos que el sí está, no está presente, pero y entonces vas a venir, me demoro, pero el sí no está presente. Esto ha sido estudiado desde el castellano estándar como un ejemplo de cortesía positiva del sí pero, ¿no?, mediante la expresión de un pseudoacuerdo. En estos casos, como en el 9, dejarás limpiando, pero además se da uso del futuro en lugar del imperativo, no dejarás limpiando, pero que es otra característica del castellano andino y que después le vamos a analizar un poco más con algunas explicaciones que da Calvo a este fenómeno. Cuando pero introduce una objeción a la conclusión que L2 podría sacar las palabras de L1, en este caso L1 se adelanta a lo que podría haber pensado o inferido L2, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el primero se adelanta a que el otro piense que se va a ir al cine, en el 12 se adelanta a que ya ha terminado el trabajo, ¿no? Dice, me pasa la página para los datos de referencia y por si acaso le explica al otro, ¿no? Aún no acabo, pero, ¿no? Le está explicando que quiere la página pero todavía no acaba. Y en el otro le está explicando que está de acuerdo con la lucha de la clase obrera, justificando la igualdad común, pero que no tiene nada que ver con el gobierno actual, ¿sí? Entonces, también está el caso en el que pero comienza una enunciación sin que el segmento que introduce se relacione con un enunciado anterior, sino más bien con la situación, ¿no? Por ejemplo, en el castellano estándar sería, ¿pero qué estás haciendo si alguien rompe algo? Esto realmente no lo encontramos. Y yo creo que la razón es que como señala Breinhauer, este pero indica, el castellano estándar, indica de un modo general el descontento o el asombro del hablante ante la situación en contra de la cual argumenta. Esto contrastaría un poco con esa cortesía pragmática, efemeridad que sirve el pero al final, ¿no? Lo encontramos de otra manera, ¿no? Una madre señala a un niño que señala a un lado, solo de un sabor pero. O sea, en este caso se está refiriendo a algo, a una situación extralingüística, pero desde luego no es el mismo que el pero del castellano estándar.
O sea, que sí se puede referir a una situación extralingüística sin que exista un discurso antes. En el análisis del contraste entre pero qué bueno y qué bueno pero, en su uso enfático, pero deja de funcionar como conjunción coordinante para anteponerse a un término realzado. Frecuentemente va antes de qué. Esta forma pero que, antepuesta a adjetivos o adverbios, da un valor superlativo añadido al adjetivo adverbio al que precede, ¿no? Como el caso, ¿no? Es muy pero que muy bueno, por ejemplo. Si observamos los casos del español, del castellano andino, vemos, no le pagan mucho, qué bueno pero. Medio caras estaban, qué hermoso pero, nos reunimos en la casa de Dios. Bueno, como se puede observar, no es posible ese uso enfático con pero final, ya que en esta colocación funciona siempre como una partícula adversativa, ¿no? Desde ese punto de vista hay que matizar que en realidad L2 no quiere convencer a L1 de un punto de vista, ya que sobreentiende que L1 está feliz con la situación. L2 solo le quita importancia a los reparos de L1. En 17, por ejemplo, los reparos de L1 parecen más tener una función pragmática y tótica, ¿no? Porque la otra persona no se iba a ir al concierto, ¿no? Entonces está diciendo. Sobre el valor de cortesía de pero final, Calvo Pérez señala que en español de La Paz es corriente el uso de pero final, sobre todo con imperativos, lo que a su parecer se trataría de un valor acumulativo de cortesía pragmática. Nosotros lo hemos recogido también aquí, vendrán rápido pero, ¿no? Aunque la mayor parte de los encuestados no encontraron una razón para usar pero final en lugar de pero en castellano estándar, algunas personas sí dieron explicaciones que apuntan al valor de una cortesía pragmática, ya que lo usaban cuando necesitaban excusarse, para suavizar algo o para darle un tono de broma a algo serio. En 20 el sentido es un poco distinto, ¿no? Si lo tradujéramos al castellano estándar, lo que quiere decir L2 es llámanos cuando quieres, no hay problema, llámanos cuando lo necesites. En relación con la focalización, Fander, en su análisis del castellano de Cochabamba, dice que pero es un marcador adversativo y que puede focalizar distintos elementos y elementos aislados de la oración. Nosotros solo encontramos ese elemento de focalización. Cuando hicimos las encuestas, las entrevistas, las encuestas de pero, un 75% de los encuestados dijo que usaba esta colocación de pero, ¿no? Al hacer estas entrevistas había que primero dejar claro que ellos entendieran a qué me estaba refiriendo, porque si usas el pero final, nadie va a entender a qué se refiere. Entonces, es una preparación para saber muy bien. Yo solo tomé en cuenta aquellos en el que estaba muy clara que ellos entendían a qué me estaba refiriendo. Y los no está seguro es cuando entendían y aún así no estaban muy seguros de si lo usaban o no. Como vemos, el porcentaje es bastante alto. En este apartado intentaré muy rápidamente dar una explicación a los factores que han propiciado el pero final. A nuestro entender no se puede explicar este uso particular solo como influencia de la lengua quichua o de la aymara, sino que debe considerarse una causación múltiple que tiene 3 puntos básicos: la mutua influencia del quichua y de la aymara, la situación de contacto entre el quichua que es la lengua indígena mayoritaria, y el español, y la influencia del español y la polisemia y la colocación de pero en el castellano estándar. En épocas, aunque alguna vez se dijo que esto podía ser una influencia del italiano, en épocas más recientes se ha intentado explicar este fenómeno desde la mutua influencia del quichua y del aymara. Calvo Pérez, que es el que más ha trabajado en dar una explicación plausible a esto, da varias posibilidades, ¿no? Dice, por ejemplo, recoge la posibilidad que propone Cerrón Palomino de que Inal sea la causa de este pero final, pero dice que no es posible porque ina es más bien un aproximativo con correspondencias como así debe, así desde uno u otro modo, como tal, ¿no? También recoge el vocabulario de González Holguín de 1608, en el que dice K o RI podrían ser, ¿no? Pero más antes, pero al parecer de Calvo, dice que K es demasiado frecuente, es una partícula demasiado frecuente para explicar el pero andino. De todos modos, consideré interesante que K con otra grafía esté también recogida en el diccionario de Lira de 1941 como equivalente de pero y pero, ¿no? Otra partícula podría ser TAC del quichua, ¿no?
Calvo apunta que aunque indica contraste, su papel coordinante y su ubicación hacen que su equivalencia no sea la más efectiva. Algunas otras candidatas son Icha y Ri. Por último, concluye que, siguiendo a la Frade, a los estudios de la Frade, que la más plausible es Raki de la Aymara, que se corresponde al Rak del Quechua, ¿no? Esas serían las más posibles. Entre las razones está justamente lo que tiene Raki de valor semántico, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en el análisis de Briggs para preguntas retóricas o intervenciones sarcásticas, también como mecanismo objetador o de meditación de un anciano a un niño, siempre en el ámbito de la función emotiva. También Harvard sugiere lamentación, provocación, cuidado, protesta, aunque algunos otros autores como Cole, ¿no? dicen que en ciertos casos no tiene realmente una función semántica muy definida. Por lo tanto, Calvo explica que Raki del Aymara es tal vez la más plausible, aunque no encuentra una forma clara de cómo se ha podido dar este paso de Raki a Rak, ¿no? Porque en quechua no tiene los mismos significados que en Aymara, ¿no? Sarrón Palomino ve más la influencia de TAC al español, porque él considera que Raki y TAC en realidad no son partículas que son realmente concordantes, ¿no? Como vemos aquí en este ejemplo que viene es de Sarrón Palomino de la página 139, en el que dice hoy día ir a Puno pero mañana al Cusco. Entonces considera que Raki y TAC en ese sentido podrían ser, ¿no? Por eso considera que TAC también podría ser una de las razones. Bueno, debido a que los datos de nuestra muestra son pequeños monolingües, también habría que considerar cómo fue la interferencia del sustrato quichua, que en este caso tiene que ser quichua porque estamos hablando del español andino en Ecuador, a la lengua de prestigio. Esta situación de contacto prolongado es la que produce la convergencia lingüística propuesta con Burgel y Wilson y con las matizaciones de Granda, Palacios en 2001, 2010, 2013, que es un conjunto de procesos paralelos en los que las lenguas en contacto con un desarrollo de mecanismos de selección alternativas en la lengua influida. Uno de los niveles de la gramática que puede afectar es justamente el orden de las palabras. Además, hay que añadir que esto es muy parecido al análisis que se ha hecho de pues. En el pues ha habido muchos análisis del pues pospuesto, y en esos análisis se ha dicho que los rasgos sintácticos se adoptan muy fácilmente por la lengua de prestigio, porque como son difíciles de observar, no se estigmatizan, es decir, muy poca gente puede pensar que ese pero final viene del quichua o del aymara, por lo tanto no está tan estigmatizado como por ejemplo otras formas, ¿no? Entonces, a nuestro parecer, no hay una equivalencia efectiva entre una partícula del quichua o del aymara y el pero final. Hay sin embargo ciertos significados pragmáticos que hacen considerar que Raki es la más plausible, y habría que considerar siempre la mutua influencia del quichua y el aymara, la situación de contacto entre el quichua y el español, y la polisemia y la colocación del pero. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por tu ponencia muy interesante. Yo creo que siempre es muy convincente. ¿Sí? Es convincente hablar de una causación múltiple. Ahora, yo me pregunto, tú estás hablando del Raki, del aymara, como el condicionante más plausible. La pregunta, en pocas palabras, es ¿cómo llegaría a Raki del aymara a Ecuador? Sí, bueno, esto es un poco difícil de explicar, porque justamente Calvo Pérez, una de las razones que da para considerar que este pero final viene de Raki es que la frecuencia que se da en el boliviano con influencia del aymara. Entonces, esa razón no la podemos usar aquí. Entonces, por eso yo considero que el análisis que está haciendo Sarrón Palomino de TAC puede ser, ¿no? Que en cierta manera se pasaron. Podría ser como un análisis más plausible para cómo se pasó desde el quichua 2B al español andino en Ecuador,
porque claro, ¿cómo se pasó de raqui? No puede ser directamente al español andino de Ecuador, eso es imposible. Y ya digo que como es una de las razones que da ese rompa aluminio, él considera, esta tiene que ser justamente porque es más, este pero final se da más en esta área, pero se ve que se da mucho aquí también, ¿no? Entonces, no me ha quedado claro, tengo que seguir estudiando un poco más esto, sobre todo, TAC tampoco es un tan bueno candidato, no es un bueno, porque incluso por la colocación no es tan buen candidato, entonces no sé realmente, yo he recorrido... porque si en el sur peruano se explica a través del raqui aymara, pero si también se da aquí en Ecuador, en realidad descartaría un poco, le quitaría un poco de fuerza esa hipótesis de que... Pero esa es la hipótesis que siempre se ha mantenido, digamos, los que más lo han estudiado han sido Calvo Pérez, Laprade, son los que más y siempre han considerado que es a través de esta partícula que entra en el español andino, pero es claro, es en español, en el castellano andino de esa zona. Y para el resto se explica que entra a partir del castellano, del aymara al quechua, esos matices, y del quechua al español andino. Ese es lo que se dice, pero no está muy claro, sí, justamente porque es una de las razones que da la frecuencia de uso y que no explicaría la frecuencia de uso en Ecuador. Gracias, muy interesante. Lo que me ha hecho pensar, también conectando con la pregunta que ha hecho Eva, es que yo sugeriría que explorara un poco más la hipótesis del adversativo de la época medieval, porque hay muchos usos del pero también en el español, también en el peruano, donde se usa pero en lugar de sino, ¿no? Entonces hay algo, y todos los ejemplos tienen algo de contraste. Entonces quizá no es un adversativo, pero hay algo que ha evolucionado quizá, y que quizá hay algo del dicho que también influye, pero creo que para entenderlo mejor sería bueno mirar un poquito más a este contraste de alguna manera, ¿no? Y ver cómo se ha convertido en algo más que tiene que ver con cortesía, que tiene que ver con suavización, ¿no? Atenuación. Sí, hay un estudio interesante de Hela Orbitz, que justamente después, ¿no? Porque nosotros, en general, la traducción que se hace muchas veces podría ser también después, ¿no? En algunos, y ella concluye justamente que no es por el contacto, sino por este uso que se ha mantenido aquí y se ha desarrollado de otra manera, pero es por cómo ha funcionado en relación con el castellano, no por lenguas de contacto. Entonces creo que podría ser causación múltiple, pero me parece que la presentación ha ido mucho para mirar al quechua, al aymara, y no ha ido a complementar lo que viene del otro lado. Pero no justamente lo que decía, que la causación múltiple puede ser la razón, pero la presentación fue mucho por hablar por el quechua y el aymara y no planteó demasiado la parte del otro lado. Entonces creo que para mostrar los diferentes elementos faltaría un poquito más de análisis. Lo que me ha interesado muchísimo, me parece un tema muy interesante de estudio, pero yo sigo pensando que el catalán y el quechua poco conectados están, el italiano y el quechua tampoco. Y sería interesante quizá analizar la posibilidad de ver un tipo de comportamiento sistemático entre la posición inicial de estos elementos y la posición final. Y esto afectaría, pues, efectivamente, mexicano, violar un pues, ¿no? Yo no lo uso nativamente pues pospuesto, pero los ejemplos que uno percibe, pues claramente marcan una diferencia, pero siempre se da esa especie de posición pre-oracional o post-oracional, con el pues, con el pero. En dialectos italianos esta especie de P, que es como un pues, también tiene un juego parecido, entonces quizás sería interesante ver la posibilidad de tomar un conjunto de partículas que tienen características semejantes y ver qué está pasando, porque aunque no sea exactamente lo mismo, por ejemplo en catalán tenemos un noi que se pone al final, pero se puede poner al principio. Hoy que fa fred, verdad que hace frío, pero fa fred, hoy hace frío, verdad, y en verdad en español lo mismo, podemos poner delante o podemos poner detrás. O sea que quizás desde el punto de vista no pragmático, que no para nada
tiene en contra, dice esto que estamos viendo, se podría analizar un poquito ese tipo de, si hay algún tipo de topicalización, etcétera, que también llegaría con mecanismos de cortesía o de carácter pragmático. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.